Por favor, si me acompaña en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos vamos a ubicar en el capítulo 12, verso del 1 al 10. Segunda Corintios 12, del 1 al 10. Cuando soy débil, soy fuerte. Es algo que todo cristiano tiene que saber y aprender. Cuando soy débil, soy fuerte. Búsquelo, ¿lo tiene, mis hermanos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer juntos en voz alta. Préstele atención a lo que lee y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que ministre la mente y el corazón de todos los presentes. Que sea usted, Señor, permitiéndonos discernir el mensaje, fortaleciendo la mente y el corazón de su pueblo, para aprender a sacar fuerzas en medio de la adversidad y a saber gozarnos aún en medio de la prueba, sabiendo que usted se glorificará de forma maravillosa sobre todas nuestras angustias y necesidades. En el nombre de nuestro Salvador se lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. En el año de 1958, bajo la administración del presidente Eisenhower en los Estados Unidos, se crea la institución llamada Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que es la NASA. Y esta institución se creó destinada a la exploración espacial, la exploración del espacio. Al mismo tiempo, los enemigos de Estados Unidos en aquella época, Rusia, conocida como la Unión Soviética, bajo la administración de Nikita Khrushchev, que era el primer ministro, el presidente, logran colocar el primer hombre en la luna, enviar un cohete. Ya Estados Unidos había hecho lanzamientos, pero sin tripulación. Fue Rusia quien logra, fue la Unión Soviética quien logra poner al primer hombre en la luna, un hombre llamado Yuri Gagarin, a quien se le atribuyó, o sea, chambre. Dicen que cuando él estaba en la luna, dijo esta frase que se volvió muy famosa: estoy en el espacio y no veo ningún Dios. Unión Soviética, un gobierno comunista, consecuentemente ateo. Entonces, para la humanidad era un paso gigante. Habían logrado poner el primer hombre sobre la luna. Y entonces el hombre tiende siempre a subírsele la viruta a la cabeza. Y lo primero que hicieron fue querer negar a Dios. Mire cómo es la vida. Mire cómo somos nosotros, los seres humanos. Quisieron hacer alarde. Incluso ahora con las redes sociales yo vi un meme donde le contestaban. Claro, en aquel entonces no le podían contestar, pero ahora alguien le ponía: quítate el casco a ver si no lo mirás.
Porque ya estando allá arriba, quítate el casco a ver si es cierto. Y ya vas a ver a Dios. Entonces, vea por favor, dice acá, ciertamente, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a hermanos como ustedes y como yo, hermanos que estaban en una región no judía llamada Corinto, una ciudad que tenía mucha afluencia de diferentes culturas porque era una ciudad de comercio marítimo, y entonces ahí llegaban personas de todas las naciones. O sea, era como, nosotros nos quedamos pachitos, pues. Esto era como ir a Las Vegas, era una cosa como estar en una potencia mundial. Y entonces el apóstol Pablo les habla a los cristianos que estaban en aquella ciudad y dice: no me conviene gloriarme. ¿Qué es gloriarse, hermano? Que se me suba la viruta, creerme la gran cosa. Pero vendré, dice el apóstol Pablo, a las visiones y revelaciones ¿de quién? Del Señor. Ya está hablándole al pueblo cristiano. Ahora hablábamos con los hermanos del seminario teológico. Fíjese bien, para que usted se vaya midiendo su fe. Usted viene a Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la congregación. De pronto siente en su corazón el llamado a ponerse a servir y se atreve y va y lo hace. Todos ponemos pretexto: no tengo tiempo, quizás no voy a poder, pero en algún momento usted se atrevió y se puso el uniforme y se involucró en acomodación, se involucró en escuela bíblica, en cualquiera de los ministerios. Usted dio un paso arriba en su crecimiento espiritual. Usted subió un peldaño. Y la vida cristiana no es estacionaria, es de crecer, de crecimiento. La senda del justo es como la luz de la aurora, que cada cuánto, cada día tiene que ir en aumento. Hablábamos con los hermanos del seminario sobre el crecimiento espiritual. Y lo primero que dejábamos claro era que el crecimiento espiritual no es una alternativa, es un mandato de Dios. Dios quiere que usted crezca, pero su crecimiento no depende de mí. Yo solo hago la función de un instrumento al servicio de Dios en compartirle el mensaje, en decirle: hermano, Dios quiere que crezca. Pero ¿de quién depende cuidar ese crecimiento? Depende de usted. No depende de los diáconos, no depende. Entonces depende de usted. Cuando usted dice: voy a empezar a servir, hay ministerios internos y hay ministerios externos. Hay hermanitos que nunca van a portar un uniforme porque no fue allí su llamado. Pero todos, óigame bien, absolutamente todos estamos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Si le hemos reconocido como nuestro Salvador, estamos llamados a compartir el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. El Señor dijo: id y predicad el Evangelio. Pero como los seres humanos, ¿verdad? Y entonces ya se nos sube la viruta. Ya usted se conoce un par de versículos, ya usted ya pasa más tiempo en la iglesia, y hasta en eso se nos sube la viruta. Hasta en eso ya nos empezamos a pavonear, creyéndonos espirituales, creyéndonos que somos, ¿verdad?, amiguitos de Dios, y que los demás no, los demás están en pecado. Y entonces ahí vemos el error, porque empezamos a predicar no para que se convierta la gente, sino que muchas veces predicamos para que la gente vea que nosotros sabemos. Y entonces le empezamos a poner cargas a la gente que ni nosotros llevamos. Y le empezamos a señalar el pecado. Y empezamos, en lugar de cumplir la gran comisión, alejamos a la gente. Porque les presentamos un evangelio: no, usted tiene que ser perfecto. Usted tiene que flotar en el aire. Y vaya dejando ese guaro. Y vaya dejando esa mujer que tiene. Y empezamos a ponerle a la gente algo que no fue lo que Dios nos encargó. ¿Por qué? Porque hasta en eso se nos sube la viruta. Entonces, crecer implica aprender a humillarme al Señor, no a vanagloriarme del Señor. Y en la medida que usted se humilla, Dios le empieza a mostrar
Y Dios le empieza a fortalecer su fe, Dios le empieza a fortalecer su entendimiento. Antes estábamos cegados en nuestro pasado y nos gozábamos en el vicio y en el desvarío, y de repente ahora usted dice, no hombre, ya no, porque usted está creciendo. Entonces dice el apóstol Pablo, hablemos de las visiones, hablemos de las revelaciones que Dios me ha dado a mí. Porque acuérdese, además mencionemos que a Pablo lo menospreciaban los demás apóstoles. El apóstol Pedro, todos los que estuvieron con el Señor, no le creían muchito a la conversión de Pablo. Y como sucede hasta el día de hoy, también en Corinto, porque los hermanos de Corinto, ellos habían nacido con Pablo, ellos se identificaban a Pablo como su pastor, pero a veces la gente le gusta pelear con el pastor. La gente le gusta enojarse con el pastor, porque no quieren decir que están resentidos con Dios. Entonces es más fácil pelearse con el pastor, echarle la culpa. No, es que el pastor dijo en un sermón, yo por eso ya no voy a la iglesia. No, es que lo que pasa es que a mí me está tirando y por mí lo dice. Y empezamos nosotros a perdernos otra vez. ¿Por qué? Nuestro orgullo. Porque nos ensoberbecemos hasta en las cosas espirituales. Entonces, dice Pablo, hablemos de las visiones. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Tercer cielo. ¿A cuál cielo llegó Rusia y los Estados Unidos? Al segundo cielo. Porque en el estudio de la palabra entendemos que aquí nos está enseñando que hay 3 cielos. El primero es el que usted ve, donde están las nubes. Entendamos todo lo que está dentro de la atmósfera, todo lo que implica tener oxígeno. Salimos de la atmósfera y estamos en el segundo cielo. Pero ese segundo cielo, hermano, eso es, no nos da el entendimiento para asimilar cuán inmenso es. Y el hombre llegó a la luna, llegó cerquita, pues es como que usted me diga, fíjese que comencé a hacer ejercicio y caminé hasta la parada de buses. No moleste, ¿verdad? Y gran hazaña que ha hecho. Claro, como hasta ponerse y amarrarse los zapatos lo dejó con la lengua de fuera, usted sintió de que llegar a la parada de buses había sido un gran logro. Entonces el hombre llegó a la luna, va. Aquí no hay Dios, aquí no hay Dios. Mire si no somos bobos. Si le hubieran apuntado a Júpiter. Ay Dios, que vayan a llegar al último de los planetas del sistema solar. Le hubieran apuntado a otra constelación, a otra galaxia. El segundo cielo es mucho más inmenso e infinito que lo que nos puede parecer a nosotros el mar estando tirados ahí en medio. Entonces, es importante que usted pueda entender dónde está Dios. Dice que fue llevado, dice Pablo, ¿a dónde? Al tercer cielo. En el tercer cielo está el trono de Dios. ¿Es material? ¿Es inmaterial? Bueno, nosotros entendemos que es inmaterial. Y algunos descubrimientos de la ciencia han dicho que en el segundo cielo, en el espacio, hay hoyos negros, lo que se conoce como hoyos negros, que son abismos que supuestamente, eso no lo han podido explorar. Pero si pudieran entrar, solo saben que los lleva a otra dimensión. O sea, se presume. Entonces, quizás, porque si no lo supieron entender el Yuri Gagarin y el Nikita Khrushchev y el presidente Eisenhower, mucho menos lo vamos a saber usted y yo. Nosotros solo sabemos lo que dice la palabra. Entonces la palabra dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Y entonces, porque está hablando de sí mismo, y dice el verso 3, conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, ¿qué dice? Inefables. ¿Qué significa? No se puede expresar. No se puede expresar. Que no le es dado al hombre expresar. Verso 5. De eso, si de algo me voy a enorgullecer, dice, es de la misericordia de Dios y lo que Él me ha mostrado a mí. Ahora, óigame porque necesito que comprenda algo. ¿Cuántos hubiesen querido tener la intimidad que el apóstol Pablo tuvo con Dios?
¿Les gustaría, cristianos, cristianas, tener esa intimidad con Dios? Pues fíjese que dice la teología que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 13, por ahí, no tengo exacto, pero por ahí más o menos, que Pablo había llegado a una ciudad llamada Listra, donde predicando salieron los judíos, porque acuérdese que los judíos crucificaron al Señor, y a que aparezca otro que supuestamente era de ellos y que ahora se les volteó, cuando supieron que Pablo estaba predicando, han salido y le han metido una paliza, que dice la Biblia que lo sacaron de la ciudad. ¿Se puede usted, hermano? Lo lincharon y dice la Biblia, y creyéndolo muerto, lo dejaron. ¿Cuántos quisieran tener la intimidad que Pablo tuvo con Dios? Ya hay menos amén, ¿verdad? O sea, si lo creyeron muerto, entonces dice la teología, quizás estaba muerto. Entonces se presume que cuando Pablo dice, conozco de uno si en el cuerpo no lo sé, ¿y cómo lo iba a saber después de esa gran vapuleada, hermano? Probablemente fue en esa experiencia que él tuvo que Dios le permitió ser llevado al tercer cielo. Y entonces ver cosas que no nos puede expresar. Porque en la Biblia solo encontramos 3 personas que han ido y han venido, o que han venido del cielo. ¿Quién? El primero, Jesús. Yo soy el que vino, la luz que vino al mundo. Segundo, Pablo, en esa vapuleada que le dieron. Y tercero, Juan el amado, en la revelación del Apocalipsis, donde sabemos que se le abren los cielos y se le permitió ver cosas. A Juan le dieron chance de contarnos un poquito. Al apóstol Pablo no le dieron permiso de contarnos nada. Entonces yo me río un poco cuando usted oye a algunos pastores o evangelistas que dicen, yo estuve muerto y fui al cielo y vi las calles de oro y mar de cristal. No, nada bayunco, nada bayunco. Usted no le llega ni a los talones al apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo no le dieron permiso de decir nada. Entonces lo que le quiero hacer ver, dice la escritura allá en el libro de los Hechos, que después de esa, que lo dejaron por muerto, después se levantó. Y de ahí agarró otro barco y se fue a predicar. Y usted, con que le salga una espinilla en la cara, ya no quiere venir al culto. Me escribe un hermanito. Y va a estar difícil que no sepan de quién estoy hablando, pero es un hijo espiritual y no estoy hablando en mal de él. Me dice, pastor, tuve un accidente y me da pena que me vean el golpe. ¿Puedo servir así? Y le digo, ay hijo, entiendo tu pregunta. ¿Vos querés que yo te diga, quédate descansando, papito? Porque te da pena que te miren el chindondo. Te llegó el momento de probar tu vanidad. Si porque te da pena vas a dejar de servirle a Dios, es tu decisión, no te lo voy a decir yo. Si estás agradecido con Dios que no te mataste, porque se pudo matar, porque usted se desliza, se va para atrás y se revienta el ayote, usted allí pudo haber conocido el tercer cielo, hermano. Ya le voy a preguntar, no me ha contado si vio a Pablo allá arriba. Entonces, nosotros sufrimos porque nos ahogamos con el vaso de agua, hermano. Si nosotros que hemos aguantado comparado con los grandes siervos de Dios de las Sagradas Escrituras. Pero si las cosas no salen como yo quiero, a la hora que quiero, entonces ¿qué hago? Me voy de la iglesia. Soberbia. Tenemos que trabajar eso. ¿Por qué? Porque, mire, esto viene desde Satanás. El pecado de Satanás allá en la eternidad. Yo creo que usted sabía que él era el querubín protector, el lucero de la mañana. Él era un ángel de alta jerarquía. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 14, verso 13 al 15. Isaías capítulo 14, versos, leamos el texto y ponemos la imagen. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Luzbel fue un ángel, Lucifer fue un ángel de luz, que se ensoberbeció tanto que él se quiso medir con Dios. Incluso en las imágenes que presentamos, me mandaba Alejandra unas imágenes donde está así como haciendo fuerzas con Jesús. Y le digo, no. Es que me dice, solo así aparecen. Y buscando, encontramos algo para tener una idea. Él era un ángel que estaba en la eternidad con Dios, creado por Dios. El único ser dotado de aseidad, diga conmigo aseidad. ¿Qué es eso? Es una cualidad exclusiva del eterno Dios, que significa tener vida en sí mismo. A Dios nadie le dio vida. Si fue creado, no es Dios. Entonces Lucifer y los ángeles fueron creados. Usted y yo fuimos creados. Y nosotros no tenemos el poder espiritual, sobrenatural que tienen los ángeles. Pero ¿quién les dotó a los ángeles ese poder? El Altísimo Dios. Entonces, no existe tal lucha entre el bien y el mal, creyendo que el diablo está haciendo forcejeo con Dios. No, la lucha entre el bien y el mal es las huestes de maldad y nosotros. Porque nosotros, pues humanamente, somos más frágiles, más débiles. Por eso es que al final de este mensaje el Señor nos hace entender que cuando yo soy débil, y en lugar de querer luchar con mi fuerza, porque entiendo que soy débil, y aunque yo haya logrado cosas en la vida, aunque yo tenga una cuenta bancaria o una posición social, sigo siendo débil y frágil, porque mi fortaleza se llama Jesús. Porque el creyente, Dios quiere que comprenda que no es nada sin el respaldo de Dios. Entonces nuestro crecimiento espiritual va enfocado a entender esa realidad, que aunque el hombre haya llegado a la luna, no ha logrado nada. Que aunque usted haya logrado tener tierra, propiedades, dinero, no es nada más que el fruto de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, volvamos a Corintios 12, verso 5. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, aquí no está hablando de las debilidades que nos llevan al error. No está hablando de las debilidades, ya le voy a explicar que hasta también esas debilidades son bendecidas con el poder de Dios. Sus malas palabras, su cólera cuando ofende, sus movidas que algunos no han podido dejar. ¿Se entiende cuáles son esas debilidades? La hermanita que dice, mire, no es que yo sea chambrosa, pero fíjese que ya estaban hablando de usted, yo no a mí, porque no me gusta que estén hablando mal de usted, entonces yo le voy a contar, ¿verdad? Y ya deja a la persona ensatanada, envenenada. Entonces, no estamos hablando de esas debilidades. Estamos hablando de sus problemas. Estamos hablando de esas angustias, de esas dificultades, de esa enfermedad que por más que usted gaste en médicos, en tratamientos, pareciera que no mejora. Por esos problemas en casa que por más que usted ore, pareciera que no se resuelve. Pablo está hablando de sus necesidades, de sus angustias, de sus tribulaciones. Pastor, pero usted dijo que también las debilidades de la carne. Sí, Señor. Sí, porque a Dios le es manifiesto lo que usted y yo somos. Dios conoce perfectamente también nuestros errores personales, nuestros pecados que no hemos podido soltar, también los conoce el Señor. Y quiero decirle algo, usted nunca fue lavado con la sangre del Cordero porque el Cordero creyera que usted era perfecto. Usted y yo nunca recibimos la misericordia de Dios porque nos hayamos enganchado al Señor haciéndole creer que la merecíamos. Nunca la merecimos. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Entonces dice Pablo, en nada me gloriaré,
pero Pablo había aprendido a golpes. Porque ¿quién era Pablo, hermanos? Pablo era un asesino. Pablo pedía cartas de los sacerdotes para andar de ciudad en ciudad buscando cristianos para matarlos. Y ahora me va a decir, no, pastor, Pablo era un hombre humilde. ¿Hay asesino humilde? Pablo era sádico. Cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban, el diácono de la iglesia, dice la Biblia que Pablo era un cipote. Y no solo, pero es que él solamente le dieron a tener las cosas en lo que apedreaban a Esteban. No, dice la Biblia claramente que él aprobaba lo que hacían. El ser humano, cuando empieza a incursionar al lado oscuro, ¿verdad? Y tengan cuidado, jóvenes, porque hay jóvenes que les encanta las cuestiones relacionadas a la muerte y se ponen a buscar en la dark web que homicidios y violaciones. Usted empieza a alimentar eso en su mente, eso le empieza a llenar de veneno, eso corrompe el alma. Entonces Pablo no era una buena pieza en su vida pasada. Entonces viene a Cristo y empieza a experimentar el trato con Dios. Y lo primero que Dios hace es moldear su orgullo, porque como traemos esa naturaleza pecaminosa que hasta Lucifer quiso poner su trono más alto que el del Altísimo, luego vemos nosotros en la humanidad cuando Adán y Eva reciben el mandato y les dice, mira, de todo esto es tuyo, solo me vas a respetar el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Lo primero que le dijeron, no hagas, eso fueron a hacer. Encontramos nosotros un montón de señales en la Escritura que nos demuestran que el hombre siempre está luchando, siempre está tratando. La Torre de Babel, ¿qué querían los hombres? Querían alcanzar a Dios. Y dice la Escritura que dijo Dios, descendamos y confundámoslo, porque estos se han propuesto y lo que se proponen lo logran. Pero no queremos entender que es porque Dios nos ha facultado, nos ha dado capacidades, que si las pusiéramos alineadas al propósito del Altísimo, podríamos hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria de nuestro Dios. Pero no, queremos vanagloriarnos nosotros. Queremos nosotros sentirnos que somos los dueños. Salmo 19, 12 al 14. Salmo 19, 12 al 14. Si anda bolígrafo, póngale a ese versículo, a ese texto de Salmo 19, los pecados ocultos. Mucha gente, incluso tengo amigos pastores que creen que los pecados ocultos de los que habla la Biblia son los errores que no nos han conocido. ¿Cuántos aquí cometen errores, hermanos? Y hay niveles. Hay niveles. Usted sabrá cómo se entiende con Dios, pero el hecho de que no le sepamos de qué lado patojea no significa de que usted no tenga pecados ocultos. Porque los pecados ocultos no son los que no nos han conocido. Los pecados ocultos son aquellas costumbres, circunstancias a las que estamos tan arraigados que nosotros creemos que estamos bien, pero no están bien. Nosotros creemos que hay muchos hermanos que trabajan, producen, pero no honran a Dios. Y usted cree que está bien, porque el pastor se va a robar el pisto, porque la iglesia solo son sacapisto. Entonces usted tiene sus justificaciones y usted cree que está bien. Pero dice Dios, malditos sois con maldición. Ah, no, pero es que mire que no. De él, hermanito, aquí no se preocupe. En esta iglesia solo le predicamos, la decisión la toma usted. Ahora, ¿qué dice Salmo 19 del 12 al 14? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, le dice el salmista a Dios, de los que me son ocultos. Verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué, mis hermanos? De gran rebelión. Verso 6 en 2 Corintios 12. Volvamos, 2 Corintios 12. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Pablo no era ningún arrastrado, hermano. Ciudadano romano, como quien había conseguido la ciudadanía americana en esta época, o de una nación fuerte. Es una persona con estatus, una persona con dinero, con capacidades. Muchas personas, usted sabe que a los pastores
han sido vistos por muchas generaciones como gente de tercera, cuarta categoría, porque piensan que el pastor viene a sacarle dinero a la gente, y como tristemente de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan que perdí el empleo, me dejó la mujer, nadie me quiere, me voy a dedicar a pastor. No, tampoco. Eso no es así. Es más, Dios nunca escoge vagos. Dios escoge gente que está ocupada y los ponen al reto de tomar una decisión, como lo hizo con Abraham, que era un príncipe de Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Te atreves a dejar tu tierra y tu parentela y meterte al desierto y dejarte que te lleve a la tierra que yo te daré? ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Todo siervo, sierva de Dios, porque al fin y al cabo, ¿qué somos los pastores? Consiervos vuestros, que lo único que podemos aventajarles es en el tiempo del trato, el llamado que Dios nos ha hecho para predicarles la palabra. Pero cuando predicamos, lo que le testificamos es que si Dios tuvo misericordia de nosotros, también la va a tener de usted. Si Dios nos ha sostenido y respaldado a nosotros, también lo va a sostener a usted. Porque si usted ha pasado batallas, dificultades, también las hemos pasado nosotros. Y una cosa le podemos decir: hasta aquí Jehová ha sido fiel con nosotros. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios es fiel, hermano. Entonces, el problema somos nosotros. El problema es en la soberbia de nuestros corazones. Dice: si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, para que no se te suba la viruta, cristiano, que no te creas más que nadie. Porque si bien es cierto, has sido liberado, has sido salvo por la sangre del Cordero, pero eso no es para ensoberbecerte, eso es para tener piedad y misericordia del que no conoce a Cristo e ir y predicarle el Evangelio. Si usted es una persona que en Cristo ha prosperado y ha logrado tener sus comodidades, dele gracias a Dios, porque dice la Biblia: haced amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Esas riquezas que usted tiene son injustas en el sentido de que no las merecía. Y entonces, ¿por qué las tengo? Porque Dios se las ha dado. No es usted el campeón. La prosperidad del cristiano no es para que se nos sube el pavo real. ¿Ha visto los pavos real? El pavo real extiende su plumaje y hasta baila. El pavo real. Estábamos en hotel Entre Pinos en Chalatenango con unos amigos, habíamos llegado en las motos y ahí andan sueltos los pavos real. Y le digo a uno: tomame la foto aquí con el pavo real. Y cuando el pavo real vio el fotógrafo, extendió el plumaje y me tapó. Sí, Dios sabe que no le miento. Y yo: vaya, un cooperate, le dije, yo voy adelante, porque era el plumaje enorme. Y me tapó, y él se puso: así son, hermano. Dios sabe que no le estoy mintiendo. Y le hace así, hasta se mueven de ladito, como unas hermanas que entran a la iglesia, ¿sí? Y entonces, porque vienen con el pavo real arriba, ¿eh? Entonces lo que Pablo nos está enseñando es: cuidado, hermano, cuidado, porque le voy a mostrar. Dice acá, vea por favor, verso 7, y este es el centro del mensaje: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en mi carne. Y Pablo le llama un mensajero de Satanás que me abofetea. Que me abofetea. Hermano, ¿se puede usted imaginar que a diario le metan una pescozada? Abofetear no es trompada, ¿verdad? Pero a nadie le va a agradar. O sea, era algo que molestaba, que ofendía, que incomodaba al apóstol Pablo. Pero quiero que entienda, porque la Biblia es clara y dice, vea por favor: para que no me enaltezca sobremanera. Y me adelanto un poquito, pero nos vamos a centrar en el 7. Pero dice el 8: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué ha dicho el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué significa bástate mi gracia? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Crees que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar de tus pecados y anotarte en el libro de la vida? ¿Sí?
Dale gracias a Dios. Sí, Señor, pero ¿y mi enfermedad? El hombre nació para morir. Sí, Señor, pero y mi problema del azúcar, de la diabetes, de la presión arterial y mi problema de mi hijo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, es una situación que nosotros muchas veces no queremos entender. Ahora, la naturaleza de ese problema dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, para que no se me suba la viruta a la cabeza, aún ya siendo cristiano, me fue dado un aguijón de la carne. Mucha gente piensa que los problemas que vive son la cruz. Ay, pastor, es que mire, este hijo rebelde es la cruz que me ha tocado llevar. Es que mire, pastor, me echaron del trabajo y lo perdí todo y tengo que soportar esta cruz que el Señor me puso. No, está completamente equivocado. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Se estaba refiriendo a que para seguir a Cristo usted tiene que estar dispuesto a morir para sus intereses y vivir para Cristo. Porque la cruz es un instrumento de muerte en la cual Él murió, pero resucitó. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, no crea que va a venir con sus mañas, con sus costumbres. Tenés que estar dispuesto a morir a tu vieja manera y a nacer de nuevo. Entonces, no tiene nada que ver sus tribulaciones, angustias o problemas con la cruz que Cristo le mandó a cargar. Sí podemos decir que esos problemas que enfrentamos siendo cristianos pudieran ser el aguijón de la carne, como el que tuvo Pablo. Porque ninguno de los teólogos concluye y se pone de acuerdo. ¿Y qué era, pastor? No se sabe. Algunos creen que el apóstol Pablo tenía problemas en la vista, porque en Gálatas dice, mirad con cuán grande letra os escribo. Entonces creen que él le había pedido al Señor que le permitiera. Imagínense que Dios le encarga escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y no mira. Entonces, y era soberbio. Cuando somos soberbios nos cuesta más. Nos cuesta más sentirnos maniados, sentir que necesitamos que alguien venga y nos ayude. Y entonces este aguijón de la carne, pudiera ser eso. Algo otros dicen, quizás era cicatrices malformadas, porque Pablo había sido castigado 5 veces, con 40 azotes menos 1. Usted vio la pasión de Cristo, los escorpiones eran las puntas que habían en los látigos de los romanos, que allí en la película lo sacan de metal, pero eran de hueso en aquella época. Entonces no solo era el correllazo que le daban al que latigaban, sino que llevaban puntas de hueso para que al impacto le reventaran la carne donde caía. Entonces la ley romana establecía que si una persona era latigado con 40 azotes, quedaba ya eximido de volver a recibir ese castigo. Entonces nunca más volvía a ser castigado con 40 azotes, porque normalmente a los 40 ya estaban muertos. Entonces si lograba aguantar los 40, pues se merecía que ya no le pegaran, ¿verdad? Y entonces lo que hacían los soldados es que llevaba uno la cuenta, 38, 39, y cuando llevaba el 40, me quedo, decía el soldado. Le pegaban 39. ¿Para qué? Para que en otra ocasión, venga, no, si ya me dieron 49, pues no te dieron 40. Entonces empezamos de nuevo, perdí la cuenta, decía el soldado, y empezaba otra vez desde el 1. Otros decían que podía padecer de artritis, otros decían que podía tener problemas de ansiedad. Acuérdese que también la Biblia habla de que el rey Saúl recibía la visita de un espíritu maligno que Dios le había mandado, Dios le había permitido para que no pudiera dormir. ¿Aló? Para que pasara despertando toda la noche. Y lo llenaba de ansiedad. Dicen que preocuparse por el pasado es depresión y preocuparse por el futuro es ansiedad. Y ni el pasado ni el futuro está en sus manos. Todo está en la mano de Dios. Entonces, mis amables hermanos, dice acá que el propósito de la tribulación de Pablo, por eso le digo, el aguijón de la carne de Pablo podría ser algunas de esas cosas. Yo le recomiendo esta mañana que identifique el suyo y que entienda que los aguijones vienen en la medida de nuestra soberbia.
Porque aunque usted sea una persona ante las demás personas de apariencia afable, ay, tan lindo el hermano, ay, no, la hermana es una gran persona, amable, muy dadivosa, pero el corazón, ¿solo quién lo conoce? Solo Dios. Yo soy una persona soberbia. ¿Cuántos aquí somos soberbios? Y yo entendí, y le cuento esto para que usted tal vez le sirve, que cuando usted en la vida, a veces hasta el gato más seco le quiere pegar las pulgas, y le dan una mala respuesta, y lo tratan mal, Dios está moldeando tu orgullo. Porque si nosotros no aprendemos a valorar esas piedritas en el zapato para bajar la soberbia, no vaya a ser que manden a un mensajero de Satanás que te abofetee cada mañana. Problemas más fuertes, porque así como es el muro, así hay que darle de duro, ¿no? Vemos nosotros un ejemplo en la humanidad, bueno, mucho, Nabucodonosor, el primer rey a nivel mundial, porque si bien es cierto en la época antigua hubo varios reinos, el primer gran imperio que abarcó el mundo conocido de la época fue Babilonia, y el rey fue Nabucodonosor. Dice en el libro de Daniel, vea por favor conmigo el capítulo 4. Capítulo 4, verso 28. Pantalla, listos por favor, porque quiero avanzar. Si puede aquí en la pantalla mejor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Vamos del 28 al 33 de corrido. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué dice? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Alguna vez has hecho esto, hermano? ¿Cuánto es? Uy. Cuidado, Nabucodonosor, Trompudonosor. Cuidado. A mí no me van a estar achicando. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Y es bien chistoso porque a veces anda acabado y trompudo, ¿verdad? Mañana le pago. Pero de mí no van a estar hablando. Cuidado. Entonces dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Esto era 7 años. Hasta que, ponga atención, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue hinchado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mis hermanos, Dios no admite que nosotros nos ensoberbezcamos contra Él. Y si usted ha logrado poco o mucho, material o espiritualmente, no quiere Dios que se crea grande, porque creernos que somos nosotros, como dijo Nabucodonosor, usted tal vez no va a decir la Babilonia, esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi vida, este es mi negocio. Por eso, ¿qué le vino? Quebrantamiento. Y en esta época de hoy, ese quebrantamiento es el aguijón de la carne. Tribulaciones, angustias que Dios ha permitido en tu vida para que te humilles delante de Él. Si yo soy cristiano, si yo ya la reconocí, a mí no me lo diga. Al contrario, ¿cuántas veces hemos escuchado y se nos ha predicado que renegar del problema no trae respuesta de Dios? Mientras yo más reniego del problema, Dios más deja que la carga se incremente. Porque la reacción, la respuesta de mi corazón no puede ser reniego. Lo veíamos el viernes.
Éxodo 17, cuando llegaron a aquella región y no había agua. Y Dios llamó a aquella región Masaj y Meriba. Masaj, prueba; Meriba, rencilla. ¿Por qué? Porque tuvieron rencilla contra Dios y empezaron a renegar y retaron a Dios. Es que Dios quizás no me oye, es que Dios quizás no me va a contestar, es que Dios quizás no está conmigo. Eso no es agradable a Dios, hermano. Esas situaciones lo que van a traer, van a ser aguijones de la carne para que te sigan abofeteando. ¿Por qué? Pregunta, aquí está, ¿ve? Y dice Pablo, verso 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuánto lleva usted orando por esa situación? Valdría la pena que revise si su clamor lleva rencilla, si su clamor lleva reniego. Pastor, ¿cómo se puede clamar y aceptar la dificultad? Esa no se la puedo ayudar yo. El único que le puede ayudar es el Espíritu Santo. Cuando usted se mete con el Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Sí nos enseña que yo tengo que humillarme, sí nos enseña que yo tengo que respetar la voluntad. Señor, este aguijón me has puesto, bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Mira, Pablo, le dijo, cuando dejes de renegar, yo me voy a manifestar. ¿Cómo? Así lo dice, verso 9. Bástate mi gracia porque mi poder, ¿qué dice, hermano? Se perfecciona en la debilidad. Cuando reconozcas mi soberanía, entonces te levanto. Entonces te puedo ayudar con ese aguijón. ¿Cómo me lo comprueba? Volvamos con Nabucodonosor. Daniel 4, solo que ahora del 34 en adelante. Daniel 4, del 34 vamos a ir hasta el 37. Daniel 4, del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, ¿está conmigo? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Preste atención a esto. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, la solución de su quebranto, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Regrese a 2 Corintios 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando soy débil, el poder de Dios reposa sobre mi necesidad. Entonces hay fortaleza. Quiero darle una oración. Capte la idea. Si quiere yo se la escribo después. Incline su rostro y dígale al Señor de esta manera: crea en mí, oh Dios. A ver, díganlo en voz alta. No es rezo, usted para que se lo grabe y entienda los elementos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te alabo, engrandezco y glorifico tu nombre, Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas, tus caminos justos, y humillas a los que andan con soberbia. Dele un aplauso al Señor. Padre, gracias. Señor, que no olvidemos